pérdidas y daños no son solo un riesgo, sino que son una realidad. Nosotros ya vivimos en nuestros países pérdidas y daños, entonces hay que, digamos, la necesidad es visible, está en el territorio, digamos. Hay riesgos y hay impactos que son irreversibles, que el IPCC ya nos dice que podemos evitar escenarios catastróficos, pero hay riesgos y hay impactos que ya están en el territorio. Simplemente para dar un dato, el año pasado en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres decía que para América Latina y el Caribe se calcula que el 53% de las pérdidas económicas tienen un origen en el cambio climático. Entonces, y esto nos estamos refiriendo solamente a aquello que se puede medir, que se puede cuantificar, y no considera lo que no hemos estado en condiciones de medir o cuantificar, y tampoco aquellas cosas que son cuantificables. Y estoy segura que Adrián va a hacer referencia a esto porque, bueno, es un colega que siempre lo menciona, ¿no? No todo se puede medir ni cuantificar y no todo se puede solucionar con dinero, pero sí es realmente necesario el financiamiento para poder abordar lo que ya vemos en el territorio. Y esto se relaciona con otro aspecto vinculado con los límites de la adaptación. En el año 2014 el IPCC ya nos decía que la adaptación tiene límites, que hay límites duros, que hay límites blandos, o sea, no vamos a entrar, digamos, en la cuestión teórica, pero hay cosas que ya la adaptación no puede gestionar, por lo tanto, el financiamiento para la adaptación no es suficiente y no es adecuado. Entonces, los recursos que necesita muchos países en desarrollo y específicamente nuestra región, América Latina y el Caribe, es fundamental para que podamos abordar aquellos aspectos de la vulnerabilidad, para que podamos construir resiliencia y poder, digamos, abordar estos pérdidas y estos daños que se ven exacerbados en una región con altos niveles de pobreza, de inequidad, de injusticia, como decía Avinash, con grandes niveles de endeudamiento. O sea, somos economías altamente endeudadas que no podemos seguir acudiendo a este tipo de financiamiento para poder brindar una solución a nuestras comunidades. Entonces, quiero ser como muy clara en esto. El financiamiento climático que existe no alcanza. En el año 2020, según el informe de la OCDE, el financiamiento total para el cambio climático no llegaba a los 100.000 millones de dólares, que es el compromiso que sabemos todos y todas que está bajo la convención. Entonces, el mensaje es claro, el financiamiento que existe no alcanza, tampoco es adecuado. Sabemos que el financiamiento para la adaptación no es financiamiento para pérdidas y daños, tiene que ser nuevo y adicional, y me parece que son mensajes sumamente claros que tienen que trascender, digamos, a distintos niveles, distintos sectores, distintos actores. Entonces, hay una cuestión también de desbalance en términos de financiamiento, y eso que es algo que también siempre se dice. Partiendo de la base de que el financiamiento para la adaptación no es financiamiento para pérdidas y daños, pero que de alguna manera nos permite lidiar con impactos, solo el 30% o el 35% del financiamiento es para adaptación. El resto es para mitigación. Entonces, de nuevo, estamos frente a una situación desfavorable en términos de financiamiento. Números, como decía Avinash, el 70% del financiamiento movilizado y provisto son préstamos. No podemos seguir adquiriendo préstamos. Entonces, solamente el 26%, y según el informe de la ODEC, solo el 26% del financiamiento han sido donaciones. Y esto nos lleva, como para ir finalizando, y no me quiero extender, nos lleva a pensar, no solamente a pedir financiamiento nuevo y adicional para pérdidas y daños, sino también en pensar este tipo de financiamiento que precisamos, que no puede seguir profundizando la situación de endeudamiento y que no está alineado con una situación, una visión de justicia climática que es la que corresponde. ¿Y dónde debemos discutir estas cuestiones? ¿No? Porque se habla mucho, digamos, en distintos espacios o foros multilaterales, pero sabemos que el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es el espacio donde tenemos que discutir bajo los principios de la Convención el financiamiento que necesitamos. Así que bueno, lo dejo por ahí.